eh, es trazabilidad en central de esterilización. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Estos conceptos básicos para nosotros como enfermería, es que debemos conocer que el ámbito hospitalario, en este ámbito hospitalario, cada instrumento que llega a un paciente debe haber pasado primero un proceso seguro. No solamente tendría que ser seguro, sino controlado y verificable. Y eso es lo que se le llama finalmente la trazabilidad. La trazabilidad en central de esterilizaciones es el sistema que a nosotros como enfermería nos ayuda a permitir donde vamos a poder seguir ese recorrido paso a paso, ¿no? Desde la resección del material que se encuentra contaminado en el área roja hasta su uso final, ¿no? Su transporte, su traslado y su utilización finalmente en quirófano o en otras áreas. Garantizando qué cosa? La seguridad del paciente, la calidad del cuidado y la responsabilidad del personal de salud en general. Entonces, el día de hoy, en este tema, pues vamos a abordar eh, conceptos básicos de la trazabilidad para poder entender un poco más en qué consiste, por qué es fundamental que la práctica de enfermería, en la práctica de enfermería y cómo se aplica en la central de esterilización. Por ejemplo, conceptos que conocemos como lo básico, ¿no? La central de esterilización, que es esta unidad encargada del reprocesamiento seguro del material médico, garantizando pues que todo artículo se encuentre limpio, esterilizado y que esté apto para su uso clínico, ¿no? Vamos entonces a entrar de lleno al tema. Primero veamos y observemos este video, ¿no? Que nos va a dar una breve introducción al tema. Pensemos en esto por un momento. Cada vez que una persona entra en un quirófano, está depositando su confianza en un montón de procesos que son completamente invisibles. Hoy vamos a tirar de la cortina de uno de los más importantes, ese viaje secreto que hace un instrumento quirúrgico desde que deja las manos de un cirujano hasta que llega a las del siguiente. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando la operación acaba y el cirujano suelta el bisturí, eso no es el final de la historia de ese instrumento, que va. Es justo el principio de un viaje increíblemente minucioso y complejo. ¿A dónde va? Y lo más importante, ¿cómo nos aseguramos de que es 100% seguro para la siguiente persona? Y aquí es donde de verdad entendemos por qué todo este viaje es tan sumamente crítico. Las consecuencias de un solo fallo, uno solo, no son ninguna broma. Esta cita lo deja meridianamente claro. Estamos hablando de un sistema donde el margen de error simplemente no existe. Es cero. Para manejar un riesgo tan alto, evidentemente, no se puede dejar nada al azar. Existe un sistema, un protocolo muy formal, un ciclo pensado hasta el último detalle para garantizar la seguridad en cada momento. Vamos a ver cómo funciona. Este es, digamos, el mapa del tesoro de la seguridad. El viaje empieza en el quirófano, con el uso. De ahí un transporte cuidadoso y seguro. Después una limpieza y desinfección a fondo. Una inspección visual que no deja pasar ni una. El empaquetado, la esterilización y finalmente el almacenamiento, a la espera de volver a ser necesario. Cada paso, de verdad, es igual de crucial que el anterior. Y ojo, que esto no es una lista de sugerencias, ¿eh? Todo el ciclo está gobernado por un sistema de garantía de calidad súper estricto. ¿Y eso qué significa? Pues que absolutamente todo se documenta, se registra y se controla. Así nos aseguramos de que la seguridad nunca es una cuestión de suerte, sino el resultado de un proceso diseñado para ser infalible. Ahora vamos a profundizar un poco más, a meternos en el corazón de lo que hace que todo esto funcione. Porque no basta con tener un proceso, por muy bueno que parezca. Hay que demostrar de forma científica que funciona. Siempre. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Con tantos instrumentos, tantos ciclos, ¿cómo se puede tener esa certeza absoluta? Bueno, pues la respuesta está en una palabra que lo es todo en este mundo: validación. Fijaos bien, el punto clave es este. Validar no es suponer que algo funciona bien. Validar es probarlo. Es tener la evidencia documentada, científica, de que un equipo de esterilización hace exactamente lo que dice que hace, y no una vez, sino siempre, de forma consistente. Y este número que vemos en pantalla es la meta.
Es el objetivo final de todo este proceso tan complejo. Puede parecer algo abstracto, pero lo que representa es un estándar de seguridad que cuesta hasta imaginar. El objetivo no es que un instrumento esté muy limpio o casi estéril. No, el objetivo es alcanzar un nivel de garantía de esterilidad, tal que la probabilidad de que un único microorganismo sobreviva al proceso sea de una entre 1 millón. 1 en 1 millón. Es una cifra brutal, un estándar de seguridad asombroso. Vale, muy bien. 1 en 1 millón suena genial. Pero ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se consigue esa certeza? Pues no es cosa de magia, sino de un proceso súper metódico que se divide en tres fases clave. Aquí los tenemos, los tres pilares, IQ, OQ y PQ. Cada uno es un paso que se apoya en el anterior y juntos construyen esa prueba irrefutable de que el sistema no solo es seguro, sino que es totalmente fiable. Empezamos por el principio, por la IQ. Antes de encender la máquina, hay que asegurarse de que está instalada a la perfección, tal y como dice el fabricante. ¿Le llega el tipo de agua correcto? ¿La potencia eléctrica adecuada? ¿Funcionan bien los sistemas de seguridad? Es como comprobar los cimientos de una casa antes de empezar a construir las paredes. Una vez que sabemos que la instalación es perfecta, pasamos a la OOQ. Aquí lo que hacemos es comprobar que la máquina funciona como un reloj suizo, pero en vacío, sin nada dentro. Calibramos los sensores, comprobamos que la temperatura es la misma en cada rincón. Es como hacerle todas las pruebas a un coche nuevo, pero sin nadie dentro, para ver que el motor, los frenos y todo va perfecto. Y por fin, la PQ. Esta es la prueba de fuego. Ahora sí, metemos en la máquina la carga real de instrumentos y vemos si el proceso funciona en condiciones de verdad. Y no vale con que salga bien una vez, hay que demostrar que el resultado es perfecto durante como mínimo 3 ciclos seguidos. Esta es la prueba definitiva de que el sistema es robusto y fiable. Claro, todo este esfuerzo de validación solo tiene sentido si se mantiene en el tiempo. Aquí no vale la filosofía de si no está roto no lo toques. Todo lo contrario, se trabaja con un mantenimiento preventivo, un ciclo constante de revisar y actuar para adelantarse a los problemas y asegurar que ese equipo que ya hemos validado sigue funcionando como el primer día. Ahora bien, sería una locura y muy poco eficiente aplicar a este nivel máximo de rigor a absolutamente todo lo que hay en un hospital. El sistema, por suerte, es más inteligente que eso y gestiona el riesgo de una forma muy estratégica. Y aquí es donde entra en juego la famosa clasificación de Spaulding. Es básicamente un sistema para evaluar el riesgo de cada objeto según para qué se va a usar. Lógicamente, no es lo mismo el riesgo de un bisturí que va a entrar en tejido estéril que el de un fonendoscopio que solo va a tocar la piel. Esta tabla lo resume a la perfección. Los artículos críticos, como un bisturí o un implante, exigen la esterilización, ese nivel de 1 en 1 millón. Los semicríticos, que entran en contacto con mucosos, como un equipo respiratorio, necesitan una desinfección de alto nivel. Y los no críticos, como un manguito para tomar la tensión, con una buena limpieza es suficiente. Es un sistema basado en la lógica y en el riesgo real. Y al final de todo, después de hablar de tecnología, de validación, de clasificaciones, llegamos a esto, a lo más importante. Ninguno de estos sistemas tan sofisticados funcionaría sin un equipo de personas bien formadas que entienden lo que hacen, por qué lo hacen y que colaboran entre sí. La tecnología es una herramienta increíble, pero el éxito al final depende de las personas. Así que la próxima vez que pensemos en la sanidad, quizás la imagen que nos venga a la cabeza no sea solo la de médicos y enfermeras, sino también la de todos estos sistemas silenciosos y complejos que trabajan en la sombra para que todo sea seguro. Ser conscientes de todo esto no hace que valoremos todavía más la increíble proeza que es la medicina moderna. Bien, entonces para nosotros poder entender un poco más lo importante que es brindar la seguridad al paciente, en este aspecto de la trazabilidad, es entender también este concepto básico de la central de esterilización, ¿no? Que es esta unidad encargada del procesamiento seguro del material médico que va a garantizar que todo artículo se encuentre limpio, esterilizado y apto para su uso. Para ello, necesita seguir unos procesos, ¿no? Un tipo de procesos los cuales nosotros hemos visto donde tiene que ver con el ciclo de la esterilización, los métodos de esterilización, entender los indicadores químicos, los indicadores biológicos, entre otras cosas más, ¿no? Y para ello, pues, es conocer también sobre la trazabilidad, que es esta, nada más que es la capacidad de seguir y registrar cada material o instrumento médico desde su recepción de estos instrumentales
hasta el proceso de esterilización, de almacenamiento, de distribución y finalmente de uso, de uso en una forma segura para el paciente. Entonces, ¿cómo podemos verificar cómo podemos verificar o cómo nosotros podemos saber si realmente se llevó a cabo un proceso de esterilización? O sea, si es que realmente ese instrumento se encuentra dentro de las características para ser seguro para el paciente, ¿no? Que cuente, que no haya contado con un tipo de falla, etcétera, ¿no? Para ello, pues nosotros como personal de enfermería que labora en esta área, pues nosotros debemos entender que a nosotros se nos caracteriza por ser proveedores de cuidado. Nosotros somos quienes brindamos cuidado de una manera indirecta al paciente, más no directamente, ¿no? Porque casi no tenemos contacto directo con el paciente, pero sí de un cuidado indirecto, ¿no? Que tiene que ver, pues, más allá de muchas, aún más responsabilidades porque hay objetos, ¿no? Objetos médicos que finalmente, dispositivos médicos que van a entrar en contacto directo con el paciente, ¿no? Y para ello tiene que ser un objeto seguro, ¿no? En todas las características y para brindar exactamente, pues, este cuidado indirecto hacia el paciente. Entonces, nosotros se nos llama proveedores de cuidado. El objetivo de la central de esterilización es proveer suministros y dispositivos médicos estériles, ya sabemos, ¿no? De 1 en 1 millón, que es grande, es grandísima esa cifra de hablar. Entonces, entender de que la central de esterilización no solamente es conocida como un departamento donde se esterilizan instrumentos quirúrgicos, ¿no? Básicamente es el corazón de un hospital, porque no solamente esteriliza instrumentos, sino dispositivos médicos que puedan necesitar en otras áreas de otros servicios. En tiempo, en forma para el procedimiento asistencial. No solo se requiere que el instrumental esté estéril, se requiere que sea funcionable también, ¿no? Muchas veces esta idea también está se tiene que entender para poder ver cuáles las funciones que se llevan a cabo dentro de la central de esterilización. El hecho de estar dentro de la central de esterilización no quiere decir que solamente pues es recepcionar el instrumental, pasar el proceso de lavado, desinfección, secado, ¿no? Empaquetado, esterilización, almacenaje y transporte. No solamente se ve ello, ¿no? En todo este proceso, que para ello pues existe la trazabilidad. La trazabilidad no solo se dedica a hacer a registrar, ¿no? Sino también a hacer un seguimiento de estos dispositivos se encuentren en buen estado. ¿No? Que sean funcionables, ¿no? Como ven ustedes acá en estas imágenes, por a veces hay instrumentales que cuentan con este daño, ¿no? Este tipo de picaduras, que finalmente pues sabemos que su vida larga de este instrumental que está destinado para hacer el uso de hasta 30 años, si es que se tiene un buen cuidado de estos instrumentales, pues va a ser menos, ¿no? Acorta su vida. Esas picaduras es algo común en un instrumental que no ha pasado su proceso adecuado, ¿no? Que posiblemente pues haya quedado materia orgánica, ¿no? No ha sido lavado correctamente, no ha pasado por ahí el proceso, a pesar de esto ha pasado esterilización, se ha podido virar los indicadores, más no pues se ve funcionable este equipo, ¿no? El éxito de un procedimiento quirúrgico es un logro multidisciplinario porque abarca el trabajo de muchas personas, el proveedor de seguridad del paciente y el control de infecciones que nos hace proveedores finalmente de cuidado, ¿no? Gracias a nosotros es que también se evitan las infecciones del sitio quirúrgico, de la zona quirúrgica. eh, que realmente se cumpliendo este proceso de trazabilidad.
Entonces, veamos una amenaza invisible, ¿no? Que hemos estado viendo en algunas imágenes para poder entender un poco más de estos conceptos de la trazabilidad de la central de esterilización. En cada centro de salud hay un lugar donde la seguridad del paciente se juega mucho, pero mucho antes de entrar a un quirófano. Es un mundo que a veces no vemos, pero lo que pasa ahí es clave. Hoy vamos a meternos de lleno en esa amenaza que se esconde a simple vista en las zonas donde se prepara todo el material médico. Y todo arranca con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene su truco. ¿De verdad es para tanto? ¿Realmente importa cómo se viste el personal en el área de preparación de instrumental? Bueno, vamos a ver que la respuesta tiene unas consecuencias enormes para la seguridad de todos. La razón por la que esto es tan crucial se resume en una sola palabra, que es la protagonista de esta historia: recontaminación. Es una amenaza que no se ve, que actúa en silencio y es, sin duda, el mayor riesgo a controlar en estas áreas. Ok, para poder luchar contra este enemigo invisible, lo primero es ponerle nombre y apellido, entenderlo bien. Así que vamos a definir qué es exactamente la recontaminación. A ver, imaginen la situación. Un instrumento ya está lavado, desinfectado, seco, listo para esterilizar. Pero justo en ese momento, en ese lapso de tiempo antes de entrar al esterilizador, el polvo y las pelusas que flotan en el aire se le pegan encima. Eso es la recontaminación. Y significa que todo el trabajo de limpieza previo básicamente se acaba de perder en un instante. Bien, ya sabemos qué es. La siguiente pregunta es lógica. ¿Y de dónde sale todo ese polvo, toda esa pelusa? Es hora de jugar a los detectives y descubrir a los verdaderos culpables de este riesgo silencioso. El primer culpable, y esto es sorprendente, puede ser el mismo lugar de trabajo. Se supone que es un ambiente controlado, ¿cierto? Pero si el sistema de ventilación no da abasto, si no hay suficiente presión de aire positiva para empujar los contaminantes hacia afuera, o peor, si los filtros están sucios, la propia infraestructura se convierte en una fábrica de partículas. Y el segundo culpable, bueno, somos nosotros y las cosas que hacemos casi sin darnos cuenta. Un uniforme que se usa fuera del área y vuelve a entrar, trayendo polvo de la calle. El ir y venir de gente sin control. Incluso algo tan común como usar aire comprimido para limpiar, que en realidad lo único que hace es esparcir partículas por todos lados. O el simple hecho de armar los paquetes de ropa quirúrgica, que libera una lluvia invisible de fibras sobre todo. Ya conocemos al enemigo y dónde se esconde. Ahora lo importante, ¿cómo lo combatimos? Pasemos a la estrategia, a las medidas de control que de verdad marcan la diferencia. La estrategia es simple. A cada riesgo, una solución directa. Si el problema son las partículas en el aire, la respuesta es medir y hacer mantenimiento a los sistemas. Si el problema son ciertos equipos o hábitos, la solución es más drástica: prohibir el aire comprimido ahí o no usar esas cortadoras de papel. Y para lo que generamos las personas como el polvo de la ropa, la clave es el control. Uniformes exclusivos para el área y zonas de trabajo bien separadas. Cada medida es como cerrar una puerta a la recontaminación. Y aquí llegamos al punto central de todo esto. Usar una vestimenta exclusiva no es una opción, no es una recomendación amable. Es una línea de defensa crítica. Es quizás la barrera más importante que el personal puede poner entre esa amenaza invisible y la seguridad del instrumental. Con toda esta información sobre la mesa, la conclusión es inevitable y nos deja muy claro por qué todo esto importa tanto. La gran lección es esta: lo que pasa antes de la esterilización es tan, pero tan importante como el proceso de esterilizar en sí. Esa preparación cuidadosa, meticulosa, es el verdadero cimiento de la seguridad del paciente. Si esa base es débil, todo lo que se construya encima está en peligro. Al final, si un detalle que parece tan simple como la ropa puede tener un impacto tan gigante, la pregunta que nos queda flotando es: ¿qué otros riesgos invisibles podríamos estar pasando por alto en nuestros procesos del día a día? Una reflexión que sin duda vale la pena hacer. Por ejemplo, cuando hablamos
de este concepto básico, ¿no? ¿Qué es la recontaminación? En la trazabilidad, pues es este reinicio del proceso de esterilización y sus registros cuando éste se pierde, ¿no? Aquí pues se interrumpe o se llega a invalidar la esterilización de un material ya sea procesado, ¿no? Que ya sea procesado. Entonces, en un término más simple, se podría decir que si se rompe la cadena de esterilización, la trazabilidad también se rompe y debe empezar nuevamente. ¿Y cuándo sería o cuándo se requiere recontinuar la trazabilidad? Pues, por ejemplo, cuando la enfermera debe iniciar esta recontinuación, ¿no? Cuando ocurre alguna de estas posibles situaciones. Por ejemplo, cuando hay indicadores químicos alterados o ausentes, cuando, por ejemplo, hay empaques rotos o húmedos o perforados, cuando hay ciclos fallidos del proceso de esterilización, cuando hay incluso pérdida de etiqueta o datos incompletos, cuando hay duda en registros de lotes o ciclos, cuando hay almacenamiento inadecuado o incluso caída del material al suelo, ¿no? El uso parcial del set sin control, incluso también. Y de aquí surgiría otra pregunta que sería, pues, ¿qué implicancia o qué implica la recontaminación? Eh, Uno que sería de retirar, que se tiene que retirar, ¿no? Se retira de uso clínico, que vuelva al área sucia, ¿no? Que retorne nuevamente a esta área roja, se realice nuevamente el lavado, el proceso, la preparación, también el empaque, la esterilización, ¿no? Entonces es importante entender estas relaciones que tienen que ver con este concepto tan simple, ¿no? Donde la recontaminación en la trazabilidad es el reinicio total del proceso y de los registros cuando se pierde la garantía de la esterilidad de estos dispositivos o materiales quirúrgicos. En cada centro de Entonces, el primer paso para la modernización, pues, en realidad es mantener un cambio de cultura. Antes, pues teníamos este tipo de cultura reactiva, ¿no? Donde se corregía, ¿no? Donde solo se corregía errores cuando se ocurría. Por ejemplo, si un instrumental ha pasado este proceso de contaminación, ¿no? O recontaminación, por ejemplo, con el concepto que ya les había mencionado, entonces, por ejemplo, se tendría que corregir. ¿No? Para evitar, por ejemplo, estas contaminaciones. Luego se pasa a una cultura más proactiva en la actualidad, pues, a la que rige, pues, que es más que nada prevenir los problemas antes de que aparezcan, por ejemplo, ¿no? Para eso se da este proceso de trazabilidad, donde hay un seguimiento y un registro exhaustivo de que se haya cumplido todos los procesos de esterilidad. El reprocesamiento estéril no debe verse como eliminar microorganismos, sino entender el propósito real, garantizar la seguridad, la calidad y la protección para el paciente en todo momento. Recordar que somos proveedores de cuidado. Entonces, la central de esterilización es como un modelo, ¿no? Un modelo en el cual nos permite entender aquellas medidas variables que garanticen los procesos, ¿no? Y que a su vez alimenten, ¿no? La metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento en sí. Por ejemplo, en este cuadrito tan simple, ¿no? Entender que tenemos a la central de esterilización, que para que funcione la central de esterilización, como habíamos visto en el primer video, como entrada, ¿no? Tendría que requerir recurso humano, básico recurso humano, ¿no? Personal de enfermería, personal técnico, ¿no? Y recursos materiales, ¿no? Insumos, ¿no? Si cuentas con insumos necesarios, pues se va a llevar a cabo finalmente tanto las variables controlables, se van a poder controlar
¿no? Y entender pues cuáles son las variables controlables dentro de la centralización y cuáles son las variables no controlables. Por ejemplo, las variables que sí se controlan dentro de la central de esterilización es la distribución operativa que existe para el personal o los materiales, la programación quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Que se puede controlar. Por ejemplo, si solamente tenemos tres cajas de tres sets, ¿no? De cirugías mínimamente invasivas laparoscópicas, ¿no? Y por ahí pues se programan o hay en espera como para 5 pacientes, ¿no? No va a ser, no va a ser posible si por ende no contamos ni tampoco con insumo necesario para ir esterilizando estos materiales, ¿no? Entonces, algo que sí se puede controlar, se puede indicar incluso que solamente se encuentran con 13 de caja laparoscópica, es un ejemplo, ¿no? Para que se pueda ver la programación quirúrgica y así no presionar, no abarcar a que se puedan cometer errores, sino ayudar a prevenir más, no corregir ya en el momento, ¿no? Proveedores también es algo que se puede controlar, por ejemplo, cuando son insumos que de muy mala calidad, ¿no? Esto se puede controlar. Mantenimiento es algo que se puede controlar, ¿no? Para ello el personal de enfermería tiene que hacer un seguimiento del mantenimiento correspondiente de a todos los equipos para evitar que este finalmente se pueda dañar en el transcurso del uso, ¿no? Para ello, pues, requieren su mantenimiento constante dependiendo de la casa, de la misma fabricación, ¿no? De los mismos proveedores. El control de calidad también es algo que es una variable que se puede controlar, ¿no? Son variables controlables. ¿Cuáles son variables no controlables realmente para la central de esterilización? Por ejemplo, cuando hay una infraestructura, una capacidad de instalada. Por ejemplo, cuando contamos con la central de esterilización de infraestructura, pues no apta para hacer central de esterilización, ¿no? Un espacio pequeño, reducido, ni siquiera cuenta con las normas de seguridad, ¿no? Ni la infraestructura para ello, ¿no? El volumen quirúrgico es algo que también no se puede controlar, por ejemplo, las emergencias. Por ahí pueden venir, pues, emergencias y se requieren, pues, más instrumentales, ¿no? Más set y esto podría abarcar también algo que no se puede controlar. Abasto de insumos también es algo que no se puede controlar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede controlar abasto de insumos? Por ejemplo, esto tiene que ver más que nada pues con la parte económica de parte del hospital o de establecimiento de salud, ¿no? No hay suficientes insumos, a pesar de las solicitudes, de los documentos presentados, no contamos con suficientes insumos, se nos acaba antes de cumplir el mes, etcétera, ¿no? Condiciones de emergencias también, por ejemplo, como epidemias, ¿no? Como por ejemplo también la COVID-19, ¿no? Es algo que no se puede controlar. En este tipo de situaciones es algo que no se controla. Entonces, reconociendo tanto las variables controlables como las no controlables, vamos a nosotros poder tener finalmente una respuesta, ¿no? La respuesta, por ejemplo, contar con suministros estériles finalmente, ¿no? A pesar de todo, contar con suministros estériles, pero que sean funcionables, no solamente que hayan pasado el proceso de esterilización, sino que sean funcionables y estériles. ¿Quién nos va a ayudar a seguir esto? Pues el proceso de trazabilidad, porque hace un seguimiento y un registro de todos los procesos. Y cada uno de nuestros procesos, por ejemplo, para que sea funcionable, está dentro de uno de estos procesos de la trazabilidad. La seguridad del paciente, por ejemplo, ¿no? Si hay suministros estériles, funcionables, finalmente, pues se brinda seguridad al paciente, ¿no? Por ejemplo, disminución de infecciones del sitio quirúrgico. Nos ayuda, por ejemplo, esto de que se haya cumplido, ¿no? El proceso de esterilización. La productividad también, ¿no? La productividad mensual, anual de las cirugías, etcétera, ¿no?
Conocimiento de este modelo de prevenir, ¿no? Determina las variables que tienen mayor influencia sobre el sistema de salud. Determinar cuál es el ajuste de las variables controlables, ¿no? Que hemos observado, ¿no? Los que se pueden controlar, que tienen mayor influencia sobre el sistema para que la respuesta se ubique en un intervalo deseado y para la variabilidad de estas respuestas sean bastante mínimas, ¿no? Y para ello debemos determinar cuál es el ajuste de las variables controlables que tienen mayor influencia sobre el sistema para que los efectos de estas variables no controlables, ¿no? sean mínimos. Por ejemplo, lo que observamos acá, volumen quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener volumen quirúrgico si no se tiene una previa coordinación? Por ejemplo, ya sea con quirófano y así con la central de esterilización. No se pueden recibir pacientes cuando sabemos que en nuestra central de esterilización o en quirófano solamente tenemos dos quirófanos, ¿no? Dos salas, ¿no? Y contamos pues con cinco set y por ahí se requieren seis, etcétera, ¿no? No se pueden ver. Se tiene que comunicar previo a ello para evitar, ¿no? Por ejemplo, se dice, se trata de prevenir, más no de corregir, ¿no? El ciclo de proceso de esterilización, de procesamiento estéril es multidisciplinario. Nosotros ya sabemos, ya en las clases anteriores ya hemos estado viendo acerca del proceso de esterilización. ¿No? ¿Qué nos dice la norma? La responsabilidad de todas las etapas del proceso de esterilización y desinfección es la central de esterilización, que es el corazón del hospital. Más que el corazón del hospital, se nos atribuye como proveedores de cuidado, de un cuidado indirecto hacia el paciente, ¿no? ¿Qué nos dice la norma técnica también acerca de la central de esterilización? Pues que la responsabilidad de todas las etapas del proceso de esterilización y desinfección es la central de esterilización. Nosotros conocemos ya la infraestructura de la central de esterilización porque ya lo habíamos visto anteriormente también, ¿no? Y para ello debemos entender muy bien el flujo y las zonas la cual presenta, ¿no? El flujo es básicamente unidireccional, es en una sola línea, no hay retorno de ello. El personal de área sucia no es que entra el área estéril y luego del área estéril entra el área sucia y luego el área limpia, no. Existe cada personal para esta área destinada en un único flujo. Contamos con zonas sucias, que es de color rojo, la zona limpia, que es de color azul, y la zona restringida, que es de color verde, en el cual se almacenan los materiales, en las cuales son estos materiales que se van a almacenar para el uso, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué fin se hace para reconocer zonas y flujos? Pues para evitar la contaminación cruzada en esta infraestructura como la central de esterilización. Veamos las amenazas ocultas. Habíamos visto las amenazas invisibles anteriormente. Ahora veamos estas amenazas ocultas. Pensemos en algo por un momento. ¿Qué pasaría si las herramientas diseñadas para sanar en realidad llevaran un peligro oculto? Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que pone bajo el microscopio algo que casi siempre damos por sentado, la limpieza de los instrumentos quirúrgicos. Y créanme, lo que revela podría cambiar por completo nuestra idea de lo que pasa en un quirófano. La verdad es una pregunta que casi nunca se nos cruza por la cabeza, ¿no? Al entrar a un quirófano, uno confía ciegamente en que cada bisturí, cada pinza está perfectamente estéril. Pero, ¿y si esa confianza absoluta no nos estuviera contando toda la historia? Todo parte de una idea fundamental, que el proceso de esterilización es infalible, súper meticuloso. Es básicamente el pilar sobre el que se construye toda la seguridad del paciente. Y justo ahí es donde empieza el problema. Claro que confiamos en el proceso. ¿Cómo podemos estar seguros de que algo está limpio si, de entrada, no podemos verlo? Para responder esa pregunta, un grupo de investigadores decidió hacer algo que suena bastante lógico: mirar donde normalmente nadie mira. Se propusieron literalmente espiar dentro de estas herramientas que se suponían estériles. Y para esta misión de espionaje usaron una herramienta clave, el boroscopio.
Piensen que es como una cámara endoscópica, pero para herramientas. Es pequeñita, flexible y puede meterse por todos esos laberintos internos para ver qué secretos se esconden. El experimento fue muy directo. Tomaron 40 instrumentos de cirugías distintas y ojo, no eran instrumentos sucios, eran herramientas que el hospital ya consideraba limpias, esterilizadas y listas para usarse. O sea, listas para el próximo paciente. Y lo que encontraron, bueno, simplemente pone en jaque todo lo que creemos saber sobre la limpieza quirúrgica. Así que prepárense, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. 100%. Así, tal cual. Ese es el porcentaje de instrumentos que, después de haber sido declarados estériles, todavía tenían suciedad o decoloración visible en su interior. No algunos, no la mayoría, no, todos y cada uno de ellos. Pero ese 100% es solo el titular. Si vemos el desglose, es todavía más preocupante. El 95% tenía manchas de óxido, el 88% trozos de residuos no identificados, y quizás lo más irónico de todo, el 73% tenía restos de pelusa o hasta de las cerdas de los cepillos con los que se supone que los limpiaron. Ante esto, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible? ¿Es que nadie sabe limpiar bien? Pues parece que el problema no es tanto de la gente, sino del diseño mismo de estas herramientas. Es que por dentro estos instrumentos no son un simple tubo, son verdaderos laberintos. Tienen canales que se estrechan y se ensanchan, ranuras escondidas hasta callejones sin salida. Son, básicamente, el escondite perfecto para cualquier tipo de residuo. Y para colmo, las instrucciones de limpieza son una locura. El fabricante puede llegar a pedir más de 12 cepillos diferentes para limpiar una sola bandeja de instrumentos. Ahora, imaginen eso en la vida real de un hospital, con el apuro y la presión. Cumplir eso al pie de la letra es, siendo realistas, casi imposible. Entonces los investigadores se preguntaron, ok, el problema existe, pero ¿se puede arreglar? Así que sometieron a los instrumentos a la prueba de fuego, un protocolo de relimpieza súper intensivo. Primero, una limpieza normal, luego una supervisada para seguir las reglas a la perfección, y por último, un remojo químico. Le dieron con todo lo que tenía. Y el resultado, pues es probablemente el hallazgo más desconcertante de todos. Después de 3 rondas de limpieza súper exhaustiva, el 100% de los instrumentos seguía teniendo residuos visibles. Es más, a veces hasta aparecía suciedad nueva, como más cerdas de cepillos. O sea, el problema parecía no tener solución. Y aquí es cuando dejamos el laboratorio y nos vamos al mundo real, porque al final, ¿qué significa todo esto para una persona que está a punto de entrar a un quirófano? Para entender el riesgo hay un concepto muy útil. El modelo del queso suizo. Imaginen que cada paso de seguridad, limpieza, inspección, etcétera, es una rebanada de queso con agujeros. Un accidente grave solo ocurre cuando, por mala suerte, los agujeros de todas las rebanadas se alinean. Bueno, pues, un instrumento mal limpiado es un agujero enorme en la primera rebanada. Y los riesgos son muy, muy reales. Un pedacito de tejido que se queda ahí puede servir como escudo para que las bacterias sobrevivan a la esterilización. Una simple pelusa puede causar inflamación. Básicamente, se está introduciendo un riesgo directo de infección o de mala cicatrización en una herida abierta. Y esto no es una teoría, ¿eh? Ha pasado. El estudio cuenta un caso real en Texas, donde los cirujanos tuvieron que parar las cirugías programadas. ¿Por qué? Porque les estaban llegando bandejas de instrumentos visiblemente contaminados con restos de tejido, sangre y hasta hueso. Y las consecuencias de esto son una bola de nieve. Más cirugías canceladas, sanciones de las autoridades sanitarias y, por supuesto, problemas legales muy serios. Hubo incluso un acuerdo por una demanda colectiva de 6,5 millones de dólares para pacientes afectados. Bueno, frente a este panorama tan complejo, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Lo bueno es que el estudio no solo se queda en señalar el problema, sino que también propone un camino a seguir. Las propuestas son bastante lógicas, la verdad. Por un lado, usar boroscopios de rutina. Si no podemos ver, pues usemos cámaras para ver. También mejorar la capacitación del personal, exigir que los hospitales y los fabricantes trabajen juntos, buscar materiales que no dejen pelusa y crear comités que supervisen todo el proceso. Pero quizás la solución más importante, la de raíz, es un cambio de mentalidad. En lugar de estar buscando formas súper complejas de limpiar diseños imposibles, la clave está en que los fabricantes empiecen a diseñar instrumentos que de entrada se puedan limpiar de manera efectiva y segura. Y todo esto nos deja con una pregunta final.
una para el futuro. A medida que la tecnología médica avanza y las herramientas son cada vez más complejas, llegaremos a un punto en que los instrumentos desechables de un solo uso, que son mucho más caros y menos ecológicos, sean la única forma de garantizar la seguridad del paciente. Es una pregunta que queda abierta y el debate, sin duda, apenas está comenzando. Bueno, nosotros en realidad pues sabemos con el sistema de salud que tenemos es que por a veces estos instrumentales o equipos que son solamente para el único uso, pues por tener mucha demanda, por no contar con instrumentales, pues se llegan a reesterilizar hasta tres veces, ¿no? Lo cual no se debería hacer y no lo manda el fabricante tampoco. ¿No? Los trócares, las pinzas, las Maryland, ¿no? También los bipolares, las pinzas bipolares con cables que son descartables, pero se llegan a reutilizar hasta tres veces, ¿no? Es algo que no está permitido, no manda en en ninguna norma, pero lamentablemente, pues por el mismo sistema de salud que presentamos, eh, eh, este, eh, es que se tienen que actuar de esta manera, de una u otra forma mala, ¿no? Pero para ello nosotros, ¿qué debemos entender de estas amenazas ocultas? Acá mencionaba incluso en este video un estudio de investigación mostrado en este video, ¿no? Para poder entender el resumen de este estudio de investigación, en la cual se encontraban en instrumentales que habían pasado un proceso de esterilización, pero específicamente en cánulas, como por ejemplo la Yankauer, se encontraban en el interior ciertas bacterias y eran bacterias superpotentes, ¿no? Y aquí estamos hablando de el biofil. ¿No? El biofil, que seguramente ustedes ya lo han escuchado en algún momento. El biofil, pues, es nada menos que una comunidad, ¿no? Como una comunidad, pues es una comunidad de microorganismos, es como una residencial, es un lugar, es como que fuera Huancayo, Lima, así, es una cosa así, ¿no? Es una comunidad entera de microorganismos. ¿De un solo microorganismo? No. Pueden ver bacterias, hongos, que finalmente estos ¿qué hacen? Se adhieren a la superficie y se protegen mediante un tipo de portón, vamos a llamarlos así, ¿no? Finalmente es una matriz viscosa que tiene comunidad de microorganismos. Pero entonces sí es fácil de poder sacar. Si es una sustancia, una matriz viscosa, pues es imposible verlo con la vista humana, ¿no? Esto se puede ver incluso con microscopios y se pueden ver como cantidades de puntos, ¿no? De microorganismos adheridos al material quirúrgico. Entonces, ¿qué puede producir? Pues estas se pueden adherir al instrumental quirúrgico, a los canales internos como los endoscopios, los aspiradores como la Yankauer, la PUL, ¿no? Entre otras más. Son instrumentales que, por lo general, cuando hablan de instrumentales quirúrgicos, incluso cuando tú buscas conceptos de instrumental quirúrgico, te dice que son instrumentales en un diseño que sea apto y desarmado para la limpieza y el proceso de esterilización. Pero si hablamos de cánulas, pues no es así, ¿no? Incluso la Fresier también es una cánula que tú necesitas específicamente este tipo de cepillos o cerdas que puedan finalmente ayudar a la limpieza interna de estas cánulas, ¿no? Pero ¿qué se hacían qué se observaba en este trabajo de investigación? A pesar de que se pedía el fabricante decía, ¿no? Recambiar, ¿no? Reutilizar la cerda de estos cepillos, lo volvían a reutilizar porque finalmente económicamente no hay, ¿no? No se cuenta en el hospital. O es volver a utilizar o no limpiar la parte interna de estos aspiradores. Igual, a pesar de que se hacía esta limpieza, se llegaba a encontrar pues ciertas comunidades de microorganismos biofilm, ¿no? Entonces es lo que nosotros pues debemos en todo momento conocer para poder entender realmente por qué es la importancia de conocer que se tienen que cumplir los procesos de esterilización en su tiempo determinado, ¿no?
para ayudar a prevenir, más no en corregir, ¿no? También porque el biofil es peligroso en la central de esterilización. ¿Por qué lo miramos? Porque también tiene otro concepto, ¿no? El biofil peligroso en quirófano. Eso es otro concepto. Pero si estamos hablando de que, ¿por qué sería el biofil peligroso en la central de esterilización? Porque protege eh, a los microorganismos del calor y agentes químicos, ¿no? Puede sobrevivir a ciclos de esterilización si la limpieza fue deficiente. Por eso es importante conocer la recontaminación, el proceso de esterilización, todo este proceso que les hablo acerca de la trazabilidad, de seguir y registrar, donde efectivamente se tiene que cumplir una limpieza eficiente, más no deficiente. Si ya se tiene, para que un instrumental sea finalmente esterilizado, ¿no? El instrumental previo a ello tuvo que ser desinfectado, haber pasado su lavado, su prelavado, su lavado, su desinfección, recién pasar el área de secado y de ahí pues el área de esterilización. Em, También aumenta el riesgo de infección asociadas a la atención de salud. Es cierto, estas biofilms que están muchas veces en los instrumentales quirúrgicos aumentan, ¿no? A pesar de que el personal, el equipo médico realice el lavado de mano correcto, mantiene todo el proceso de la esterilización o lo limpio, lo más limpio que se pueda. A pesar de eso, pues en cierta medida tenemos otro enemigo oculto que se encuentra en los instrumentales quirúrgicos, ¿no? Los biofilm, ¿no? Que no los vemos, ¿no? Al menos que tengamos que inspeccionar netamente esos instrumentales con un microscopio y lo vamos a poder ver este tipo de comunidades. Entonces es importante reconocer por qué también se nos llamaba proveedores de cuidado, ¿no? Comprometer este biofil ayuda también compromete, no más que nada, la trazabilidad segura, el de seguir y registrar, ¿no? Aunque este ciclo podría estar aprobado, ¿no? Recuerden que un instrumental, si tú pasas todo el proceso, por ejemplo, obvio el proceso de lavado, desinfección, ¿no? O solamente le doy lavado y inmediatamente le paso a proceso de esterilización. El indicador finalmente va a virar, ¿no? Va a virar porque va a pasar por estos equipos finalmente. Pero si seguimos con la trazabilidad segura, hacemos una buena trazabilidad, nos va a seguir que en el seguimiento no se ha hecho un correcto lavado, ¿no? Se ha hecho una limpieza deficiente. Entonces es importante que para prevenir este biofil en las centrales de extracción se tiene que hacer una limpieza inmediata post-uso, ¿no? Por ejemplo, en el uso, en prelimpieza, ¿no? En punto de uso se le llama, ¿no? En el punto del uso es cuando se está instrumentando. Cuando se instrumenta, se hace un previo lavado del instrumental, incluso cuando se termina un prelavado, para que este finalmente sea llevado a la central de esterilización y finalmente se haga la limpieza inmediata posuso. El uso correcto de detergentes enzimáticos, también entender los detergentes enzimáticos, pues contamos en el mercado con varios tipos de detergentes enzimáticos, mono, multienzimáticos, etcétera, ¿no? Y esta es por la cantidad de enzimas que tiene, ¿no? Cepillo, también contar pues con cepillos que para que sean capaces de poder entrar en estas zonas donde es un poco más difícil poder entrar, ¿no? Eh, que se cumpla todo el proceso de secado, ¿no? Antes del proceso de empaquetado, porque muchas veces húmedo también esto podría generar a la larga esta creación de biofil, ¿no? Y cumplimiento estricto de todos los protocolos, ¿no? Como el proceso de trazabilidad también. Pensemos en algo. Entonces, entender después de haber entendido la amenaza oculta que existe en los instrumentales quirúrgicos, los materiales, es entender la palabra estéril. Estéril significa pues libre de microorganismos.
Bien, y cuando estábamos hablando de biofil, estábamos hablando que biofil es esta comunidad de microorganismos más que nada, ¿no? Entonces, estéril significa libre de microorganismos, es decir, sin bacteria, virus, hongos ni esporas que puedan causar infección. El objetivo de estéril, de que un objeto esté estéril, es que haya pasado todo el proceso de esterilización, donde se haya eliminado toda la forma viva microscópica, por lo que es completamente seguro este instrumental para usar en procedimientos médicos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, una jeringa nueva, ¿no? O un bisturí recién esterilizado. Bueno, no pasa esto de los bisturís, ¿no? Pero sí de las puntas de electro, ¿no? Puntas finas que se reutilizan. Son materiales estériles porque no contienen microbios, ¿no? Si una gasa estéril toca una superficie sucia, deja de ser estéril, ¿no? Y ya no se puede usar en una herida. Veamos entonces el paso invisible de los instrumentales. Cuando pensamos en un procedimiento médico, la esterilidad de los instrumentos es algo que damos por sentado, ¿cierto? Es como la base de todo. Pero, ¿y si el paso más importante para garantizar esa seguridad es uno que la mayoría de nosotros ni siquiera considera? Hoy vamos a analizar un proceso que, aunque a menudo es invisible, es absolutamente crítico: la limpieza de los instrumentos médicos. Veremos por qué es literalmente una cuestión de vida o muerte. Para entenderlo bien, vamos a recorrer este camino juntos. Primero, veremos una disparidad peligrosa que existe en la salud. Luego, sentaremos las bases de la seguridad. Seguiremos el viaje de un instrumento desde que se usa hasta que vuelve a estar listo. Veremos las inspecciones finales y, por último, el gran desafío: cumplir con las normas en el mundo real. Muy bien, empecemos con lo que está en juego. Cuando el reprocesamiento de dispositivos médicos falla, las consecuencias pueden ser terribles, y este problema muchas veces está ligado a la desigualdad en la atención médica. Ojo, esto no es un problema nuevo. Veamos un ejemplo concreto de 1999 que es bastante alarmante. La suciedad orgánica seca, es decir, restos de sangre o tejido que no se limpiaron bien, actuó como un escudo para las bacterias. El resultado: infecciones gravísimas directamente en las articulaciones de los pacientes. Y claro, ese incidente no es un caso aislado, es más bien un síntoma de un problema mucho más grande, un problema estructural, sobre todo en América Latina. Las diferencias de recursos entre países, o incluso entre hospitales de la misma ciudad, impactan de lleno en la capacidad de limpiar y esterilizar bien los instrumentos. La consecuencia: tasas de infección más altas en los países en desarrollo. Y el patrón se repite una y otra vez. Se han documentado brotes de pseudomonas, una bacteria muy peligrosa en cirugías de rodilla. Se ha encontrado estafilococo dentro de instrumentos huecos, con canales difíciles de alcanzar. La causa es casi siempre la misma: fallas en la limpieza. Es un patrón clarísimo con consecuencias muy, muy serias. Bien, ahora vamos al corazón de este análisis, a una idea que probablemente va en contra de lo que la mayoría cree sobre la seguridad de un instrumento médico. Para entender el punto clave, primero tenemos que ponernos de acuerdo con los términos. Limpieza es, básicamente, quitar la suciedad. Esterilización es matar los microbios. Suenan parecido, pero el orden en que se hacen es crucial. Y aquí está. Esta es probablemente la idea más importante de todas. Uno pensaría que la esterilización, con todo ese calor o esos químicos tan potentes, arrasaría con todo, sin importar qué. Pero no funciona así. La suciedad orgánica crea una especie de barrera protectora, un biofilm, donde los microbios se pueden esconder. Y ahí, bien escondidos, sobreviven al proceso de esterilización, listos para infectar al siguiente paciente. Entonces, ¿por qué este primer paso es tan fundamental? Analicemos las razones con más detalle. Miren, la limpieza hace mucho más que quitar la mugre. Impide que se formen esos escudos de biofilm. Evita que los instrumentos se oxiden y, lo más importante, le abre el camino a los agentes esterilizantes para que puedan hacer su trabajo. Es que sin limpieza no hay esterilización real.
Y como extra, un instrumento bien limpiado también dura más tiempo. De acuerdo. Ahora vamos a sumergirnos en el proceso práctico. Vamos a seguir un instrumento en su viaje, desde que se usa en una cirugía hasta que está listo para la siguiente. El viaje empieza en el mismo quirófano. Lo ideal es que la limpieza comience ahí mismo, al instante. Al mantener los instrumentos húmedos, se evita que la sangre y otros fluidos se sequen y se conviertan en una especie de cemento biológico, que luego es dificilísimo de quitar. Este primer paso es absolutamente vital para que todo lo demás funcione. Una vez que los instrumentos llegan a la central de esterilización, ahí empieza un proceso de varias etapas. Se sumergen, se cepillan a mano con mucho cuidado, sobre todo en las partes complejas, o pasan por máquinas automáticas. El enjuague final con agua purificada es clave para que no queden residuos minerales. Y el secado es el último paso antes de la inspección. Pero el proceso no termina con el secado. No, no. Antes de esterilizar, viene una de las fases más importantes de todas, el control de calidad. Aquí, el personal tiene que actuar como un verdadero detective. Usan lupas, a veces con un aumento considerable como exige la regulación en Brasil. Incluso usan microcámaras para mirar dentro de tubos y canales. También se apoyan en pruebas químicas que revelan restos de sangre o proteínas invisibles al ojo. Si encuentran algo, por mínimo que sea, el instrumento vuelve al inicio del proceso. No hay atajos. Otro punto clave en esta etapa es la lubricación de las partes móviles. Y aquí es muy fácil cometer un error peligroso. Solo se deben usar lubricantes especiales solubles en agua. Usar un aceite industrial, por ejemplo, puede dejar un residuo que bloquea el vapor esterilizante, y con eso se invalida todo el proceso. Y una vez que todo está limpio, inspeccionado y empacado, la esterilización en sí misma también se monitorea rigurosamente. No es un solo control, ¿eh? Es un sistema con múltiples capas de seguridad. Hay pruebas diarias para las máquinas, indicadores en cada paquete, indicadores dentro de cada carga e incluso indicadores biológicos con esporas vivas para confirmar sin lugar a dudas que el proceso fue letal para cualquier microbio. Bien, hasta ahora hemos visto el mundo ideal, el proceso como debería ser, pero ahora vamos a la parte más desafiante. ¿Cómo se compara todo esto con la realidad del día a día? Miren esta gráfica de un estudio de Lima, Perú, porque es reveladora. Mientras que el paso final, la desinfección, se cumplía al 100%, los pasos fundamentales de limpieza apenas llegaban al 17%. ¡17! Esto significa que se estaban desinfectando endoscopios que, muy probablemente, todavía tenían suciedad orgánica. Es crear una falsa y peligrosísima sensación de seguridad. Y aquí tenemos otro dato preocupante de un estudio en Argentina. Más de un tercio de los operadores reutilizaban los detergentes, lo que reduce su eficacia de manera drástica. Esto nos muestra que el problema no es solo saltarse un paso, sino también hacer los pasos de forma incorrecta, muchas veces por falta de recursos o de conocimiento. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, las investigaciones apuntan a barreras sistémicas. Falta de protocolos claros y estandarizados, poca supervisión y una percepción general de que la central de esterilización no es una prioridad para la inversión del hospital. Es un problema de cultura y de recursos, no solo de negligencia individual. El punto de cierre es este. Garantizar instrumentos seguros no es solo una tarea, es un sistema completo y complejo. Requiere instalaciones adecuadas, personal que reciba capacitación continua y procesos que se validen y monitoreen constantemente. Cada eslabón de esa cadena es igual de importante. Si uno falla, todo el sistema falla. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Sabemos cómo hacer las cosas bien. Las guías existen, el conocimiento está ahí. La verdadera pregunta es, ¿qué se necesita para cerrar esa brecha entre el conocimiento y la práctica diaria, en cada hospital, para cada paciente, sin ninguna excepción? La seguridad de todos depende de la respuesta. Pues yo la llamaría más como por qué el recurso económico impacta directamente en los establecimientos de salud y si estamos hablando de la central de esterilización, ¿no? Porque sabemos que es un servicio crítico de soporte y su funcionamiento seguro va a depender de la inversión continua
en infraestructura, en equipamiento, en insumo y personal capacitado para esta área, ¿no? Cuando los recursos económicos son limitados, la seguridad del paciente se ve comprometida en todo momento. Por ejemplo, en estos estudios e investigaciones en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo llega a impactar en hospitales del MINSA, por ejemplo, el recurso económico en este ambiente? Por ejemplo, se ve bastante restringido, ¿no? Nosotros sabemos que en el MINSA, pues, se encuentra en equipamiento, pues, encontramos esterilizadores antiguos o incluso algunos obsoletos, ¿no? Mayor frecuencia de fallas técnicas, ¿no? Retrasos incluso en el mantenimiento preventivo y correctivo, y esto impacta directamente a los ciclos inseguros y suspendidos. ¿No? En insumo, pues el uso limitado de indicadores biológicos, quizás de químicos de alta clase, reutilización prolongada de empaques, ¿no? Lo que les decía, los insumos que se reutilizan hasta 3 veces, ¿no? Y esto cómo impacta directamente al paciente, pues disminuye la confiabilidad de la esterilización, siendo inseguro para el paciente, una atención insegura al paciente. Y en recursos humanos, ¿cómo impactaría ello? Pues hay déficit de personal exclusivo en la central de esterilización, muchas veces hay una enfermera en todo el día, o en la noche hay una y en el día hay dos para 6 quirófanos y para fuera de quirófano, pues de la UCI, de emergencia, de hospitalización, que vienen insumos y materiales, ¿no? Enfermeras rotadas sin capacidad especializada, quizás enfermeras que ingresan al servicio sin conocimiento, sin especialidad, porque así lo ha requerido el hospital económicamente, pues les, les como que les salvaguarda tener enfermeras sin especialidad, ¿no? Sin conocimiento. ¿Y esto cómo impacta directamente en el paciente? Pues hay errores en el proceso del seguimiento y registro, que es la trazabilidad y el reprocesamiento de los insumos instrumentales. En infraestructura, pues se cuenta con áreas no totalmente diferenciadas. Por ejemplo, he visto centrales de esterilización que la zona sucia lo tienen solamente dividido con una pared bastante simple, que ni siquiera, que es muy fácil de poder trasladarse o llegar a la zona limpia y estéril, problemas de ventilación y flujo, ¿no? Y cómo impacta esto en el paciente, pues hay mayor riesgo de contaminación cruzada finalmente, y esto abarca pues a la inseguridad del paciente también, ¿no? Avancemos entonces. Pensamos en Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? En la pregunta que nos decía finalmente, pues las normativas, tener normativas claras y adaptadas a la institucionalidad. ¿Tenemos normativas claras? Sí, efectivamente, gracias a las normas del MINSA, a la AMI, al ISO, que son organizaciones internacionales que rigen el proceso de esterilización y todo lo demás, pero también es poder adaptarla institucionalmente y seguir ello, ¿no? Un sistema documentado de trazabilidad, tener formularios, registros, capacidad continua del personal, infraestructura y equipo adecuado, gestión de calidad y auditorías internas para hacer un seguimiento de trazabilidad, soporte informático y manual validado. Entonces, todos estos estándares se llegan a convertir en realidad cuando se institucionalizan, se documentan, se controlan y se llegan a auditar dentro del sistema de gestión de calidad funcional. Entonces, este viaje de los dispositivos médicos, veamos entonces. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje fascinante y, la verdad, de alto riesgo. El que recorre un dispositivo médico desde que está contaminado hasta que queda totalmente estéril. Y es un viaje que, como veremos, empieza mucho, mucho antes de lo que la mayoría se imaginan. Entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde arranca todo esto? Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el verdadero punto de partida de la esterilización? La respuesta, bueno, puede que nos tome por sorpresa. Y aquí está, la clave de todo. El proceso no arranca en una máquina sofisticada, ni en un laboratorio impoluto.
No, comienza justo ahí, en el punto de uso, en el preciso instante en que un instrumento se deja de utilizar. Entender esto cambia por completo la perspectiva de todo el sistema. Bien, vamos a profundizar en esto. El viaje de un instrumento de contaminado a estéril despega en el quirófano, literalmente en el momento exacto en que un cirujano lo suelta. Cada segundo que pasa a partir de ahí es absolutamente crucial. Esa primera acción es en realidad nuestra primera línea de defensa. Lo que se haga o lo que se deje de hacer en esos primeros minutos en el quirófano es lo que va a determinar si todo el proceso que sigue va a tener éxito o no. Así de importante es. Y es aquí donde los detalles lo son todo. A ver, se usa agua destilada. ¿Por qué? Muy simple, para evitar que la materia orgánica se seque y se adhiera. Para instrumentos más complejos, como los endoscopios, es vital aspirar sus canales internos con una solución de detergente. Y por último, todo, absolutamente todo, debe recibir un buen enjuague inicial antes de moverse a cualquier otro lugar. Pero claro, a veces las cosas no salen como planearon. ¿Qué pasa si hay una demora y los instrumentos no se pueden transportar al momento? Aquí el protocolo tiene que cambiar, porque aparece un nuevo enemigo, la corrosión. El agua con cloro o dejar el instrumental sumergido demasiado tiempo en detergente puede dañarlo de forma irreversible. Por eso, si hay retraso, la prioridad número uno es secarlo todo de inmediato. Bueno, una vez hecha la preparación inicial, comienza el viaje físico. Ahora vamos a ver cómo se gestiona ese traslado y sobre todo los riesgos que se esconden en esta etapa. Las reglas para el transporte son sencillas, pero créanme, son fundamentales. Los contenedores siempre herméticos para que los patógenos se queden adentro. Cero líquido suelto que pueda derramarse y contaminar los pasillos. Y la regla de oro, la que es innegociable. Jamás mezclar lo estéril con lo contaminado. Esto es la base para prevenir la famosa contaminación cruzada. Y esto nos lleva a un punto que de verdad no se puede subestimar, la seguridad del personal que manipula todo este material. Proteger a estas personas es una prioridad absoluta. El equipo es muy específico. No hablamos de cualquier guante, son guantes de alto riesgo. Una pechera que cubra bien los brazos y un escudo facial para proteger de cualquier salpicadura. Sin este equipo, el personal se estaría exponiendo a un riesgo totalmente inaceptable. Ok, llegamos al corazón de todo el proceso, la recepción en la central de esterilización. Esta es la etapa donde una inspección minuciosa va a definir el destino de cada dispositivo. Es, sin duda, el punto de control más importante de todos. A ver, imaginemos la escena. Llega un set quirúrgico a recepción. Se empieza a revisar contra el inventario y ¡pum! Falta una pinza. ¿Qué se hace en ese momento? Las implicaciones de esto son enormes. Toda institución de salud debe tener políticas súper claras para un escenario como este. Las opciones son varias. Reemplazar la pieza, iniciar una compra o incluso dejar inutilizable toda la caja quirúrgica. Pero lo más importante es que siempre se debe registrar la no conformidad y actuar siguiendo el protocolo al pie de la letra. Para dispositivos tan complejos como los endoscopios flexibles, hay un paso que es crítico, la prueba de fuga. En esta diapositiva se ven perfectamente los dos caminos. Si la prueba se aprueba, el equipo sigue su proceso normal. Pero si no la aprueba, se frena todo. Se limpia solo por fuera, se etiqueta bien claro como contaminado y se notifica la falla, idealmente diciendo dónde está la fuga. Y todo este registro nos lleva a un concepto que es fundamental, la trazabilidad. La etapa de recepción es, digamos, el kilómetro cero de este registro. Ya sea que se haga a mano o de forma digital, aquí es donde empieza a escribirse el historial de cada instrumento. Y eso permite seguirle la pista durante todo su ciclo de vida. Ya hemos visto el proceso ideal, pero ¿qué pasa cuando algo sale mal? En esta última parte vamos a analizar los riesgos más críticos y también algunos casos especiales que requieren un manejo diferente. De todos los problemas que pueden surgir, hay uno que se lleva el primer lugar como el más grave. El riesgo número uno. Y aquí lo tenemos. Si el inventario no se verifica de forma meticulosa en la recepción, la consecuencia más catastrófica es esta, que un instrumento quirúrgico se quede olvidado dentro del cuerpo de un paciente. Este es el motivo principal por el que esa inspección es tan rigurosa. Pero ojo, que ese no es el único peligro. Si no se detecta que un dispositivo está dañado, la responsabilidad recae en la central de esterilización. La corrosión por un mal manejo inicial puede destruir instrumental carísimo. Y por supuesto, el riesgo de que el propio personal se enferme por un manejo inadecuado del material contaminado es una amenaza que siempre está ahí.
Y para terminar, un caso especial. ¿Qué pasa con los dispositivos que se usaron en pacientes en aislamiento por gérmenes multiresistentes? Bueno, el protocolo cambia para poner la seguridad primero. Los instrumentos se meten en una bolsa en el mismo quirófano y se llevan de inmediato a la central. Idealmente, pasan primero por una máquina de lavado y desinfección, y solo después de eso se hace el conteo del inventario. La seguridad del operador es lo primordial. Todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? El proceso de recepción, que a menudo es invisible para muchos, es en realidad una de las barreras de seguridad más importantes para el paciente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros procesos que parecen rutinarios o invisibles son en realidad la clave para la seguridad de nuestro entorno sanitario? Entonces, clave para enfermería es reconocer que la esterilización no comienza en el equipo esterilizador, ¿no? Sino en el punto del uso del instrumental. Es decir, pues que en el quirófano o consultorio o servicio asistencial el instrumental se usa en el paciente, se evita que la materia orgánica se seque en este instrumental, se inicia la prelimpieza inmediata y si esta etapa se falla, pues todo el proceso posterior a ello puede perder eficacia, ¿no? Aunque el ciclo de esterilización salga correcto. Por eso es importante también reconocer estos aspectos. Bien, entonces la trazabilidad en la central de esterilización es el eje de que va a garantizar que cada instrumento quirúrgico, insumo estéril, pueda rastrearse correctamente, ¿no? Recibir un seguimiento y un registro, ¿no? De su recepción hasta el uso hacia el paciente de forma segura, uso estéril y funcional. Es una herramienta clave de seguridad del paciente y gestión de calidad hospitalaria también, ¿no? Entonces, básicamente es un conjunto de procedimientos y registros que permite conocer la historia, ¿no? La ubicación y la trayectoria de estos productos, ¿no? Eh, por ejemplo, el lote durante todo el ciclo, la recepción, limpieza, ¿no? El almacenaje y el uso. Esto asegura que si hay una falla o un incidente, ¿no? Se puede identificar qué instrumento, en qué cirugía y con qué paciente se usó incluso, ¿no? Se puede apoyar con ello. Entonces, la importancia, ¿no? De la central de esterilización, pues el control de cada etapa del proceso, la evaluación de la calidad, la liberación segura, ¿no? Y la seguridad del paciente también. Registros, ¿no? Fundamentales, ¿no? Registros fundamentales para que el sistema funcione, debe existir registros continuos y verificables. En el proceso de esterilización, eh, en el uso clínico, ¿no? Y estos documentos tienen que lanzarse a la producción del material estéril y al acto quirúrgico también. Durante el proceso de esterilización de los proveedores, la recepción de estos proveedores, pues registro donde se anote todo el material que ingresa, ¿no? De descontaminación, las actividades de limpieza inicial que se realizan, ¿no? Del ciclo de esterilización, pues que va a permitir, va a permitir finalmente comprobar que cada carga cumplió los parámetros válidos y quién fue el responsable, el registro de liberación de incluso de implantes, del uso en uso clínico, evita que el uso de implantes sin garantía de esterilidad. De almacenamiento, pues que cuente con un área estéril, ¿no? Donde tenga características como mantener una temperatura adecuada de 20 a 24 grados centígrados, como una humedad adecuada entre 30 a 60 grados, entre 30 a 60%, que esto puede variar según el día.
Conservar, pues esto ayuda a conservar la integridad del material estéril y ayuda a prevenir la contaminación por humedad o calor, sea este, ¿no? Durante el uso clínico, problemas de eventos no esperados que facilita la investigación y la corrección de errores y la rutina de instrumentos que nos ayuda a rastrear básicamente los instrumentales hasta el paciente y la fecha de uso, ¿no? Desde ahí ya se registra incluso. La hoja de enfermería que integra la trazabilidad del material con el acto quirúrgico y el expediente del paciente que cierra el ciclo de esterilidad del instrumental al paciente también, ¿no? Entonces, cada bitácora y registro funciona como un eslabón del sistema de trazabilidad. Cuando todos están completos y actualizados, es posible saber qué material se usó, en qué procedimiento y quién lo procesó y cuándo y con qué resultado. Esto se va a ver pues con este registro, ¿no? Que tanto maneja quirófano como la central de esterilización. Esto convierte la trazabilidad en un sistema segura y con total calidad dentro de este espacio, ¿no? Por ejemplo, la etapa del proceso de la trazabilidad, resección del material, ¿no? Registro de bitácora según la trazabilidad, pues bitácora de resección, ¿no? Fecha, proveedor, tipo, material, lote, estado de producto. Y la finalidad de ello es finalmente verificar el origen, la calidad y la trazabilidad del insumo desde su ingreso. ¿Quiénes son responsables acá? Pues el personal técnico y el personal enfermero, en el caso pues sea instrumentales de alto costo también, ¿no? En el proceso o en la etapa de esterilización, de descontaminación y lavado, ¿no? En el proceso o en registro de bitácoras de la esterilidad, ¿no? En este sistema de trazabilidad, perdón, la bitácora de descontaminación. Aquí se trata de registrar procedimientos de limpieza, ¿no? Detergente enzimático, fecha, ¿no? Responsable, observación alguna, si existiera. Y la finalidad de ello, pues, es asegurar la eliminación de residuos biológicos antes del proceso de esterilización. El responsable acá, pues, es el personal de limpieza o técnico de esterilización, ¿no? Y el proceso de esterilización, pues, como bitácora de registro, qué número de carga tiene, qué equipo es, parámetros que se han usado en temperatura, presión o tiempo, ¿no? Tipo de indicadores, resultado. La finalidad es garantizar cada ciclo cumpla cada parámetro de ello, ¿no? Y el responsable, pues, es el operador del autoclave, en este caso el enfermero, ¿no? Implantes o materiales críticos, ¿no? El registro de liberación de implantes, igual, ¿no? Almacenamiento, igual, tiene una bitácora específicamente de almacenamiento, temperatura, registro diario de temperatura, humedad relativa, ¿no? Que puede ser entre 30 a 60%. Mantener condiciones ambientales adecuadas para conservar la esterilidad, ¿no? El uso clínico de quirófano, ¿no? Incidencias, fallas, empaques rotos, contaminación o pérdida. La finalidad de ello, pues, es identificar problemas y activar acciones correctivas, ¿no? El responsable, pues, es que la enfermera circulante y coordinador quirúrgico, ¿no? El uso clínico en cirugías, ¿no? El registro de enfermería, que es importante, de la hoja de enfermería, material estéril que se ha usado, las observaciones que se tienen en cuenta de este material, el conteo final, ¿no? Si está completo, ¿no? Si son implantes, pues cuántos instrumentales de implantes se han usado, cuántos equipos de implantes se han usado, perdón, y documentar el uso y el control de insumos en cada cirugía. Aquí responsable es la enfermera de esta área, ¿no?
Y así sucesivamente. Estos son como los procesos de la trazabilidad para poder entender cómo es que sigue este ciclo de descontaminación. Sistema de registro de almacenamiento debe contener un folio único de surtido del instrumental estéril, datos del procedimiento quirúrgico, datos del paciente, ¿no? Datos del equipo quirúrgico responsable en el almacenamiento, ¿no? De la central de esterilización, descripción del insumo, número y lote de esterilización también, ¿no? Importante conocer. Y aquí tenemos, por ejemplo, una hoja, un modelo de este tipo de registro, ¿no? De sistema de registro de almacenamiento. Organizaciones que sustenten estos estándares internacionales como el protocolo de la esterilidad, de la trazabilidad en la central de esterilización, que el único objetivo tiene que es garantizar el seguimiento completo y verificable del material médico desde su recepción hasta el uso clínico, finalmente asegurando la seguridad del paciente y el control de calidad. ¿No? Aplica a todos los materiales críticos y semicríticos reprocesados en la central de esterilización, instrumental, quirúrgico, set, contenedores, ropa textil, dispositivos con lúmenes, etcétera, ¿no? Y la responsabilidad aquí es más que nada del personal de enfermería, jefatura de la central de esterilización, el personal técnico que labora en esta área. eh, este, y entender todos estos protocolos, ¿no? Desde el área del material, ¿no? El área sucia, ¿no? El área de limpieza y descontaminación, preparación, armado, esterilización, liberación de esta carga y almacenamiento y uso finalmente, ¿no? Entonces, es como un carnet de identidad, la trazabilidad, así como ustedes lo ven, con un código de barra, incluso cuando ya es digital del instrumento, indica dónde vive, quién lo procesó, nombre o iniciales, cuándo se realizó y en qué paciente se usó, permite que el hospital controle y evalúe la garantía de seguridad en cada procedimiento quirúrgico también. Por ejemplo, de la descontaminación, que es la primera etapa del reprocesamiento, ¿no? Que nos habla la central, la trazabilidad como protocolo, donde se hace la limpieza manual o mecánica según protocolo, detergente enzimático, cepillado de lúmenes, enjuague y secado completo, inspección visual, donde se puede utilizar incluso lupas cuando este se necesite aplicar para instrumental de micro, eh, y, y aquí criterios de rechazo, pues suciedad residual, nuevamente reprocesar, ¿no? En el lavado automatizado, por ejemplo, la limpieza mecánica termodesinfectadora, fecha y hora, tipo de ciclo, distribución de racks, ¿no? Resultado de monitoreo químico, operador o incidencias incluso, ¿no? El propósito es asegurar que el lavado sea de una manera uniforme, ¿no? Evitando residuos biológicos que puedan impedir una esterilidad efectiva. Y el proceso de esterilidad, ¿no? Que esta etapa donde se destruyen todos los microorganismos vivos, ¿no? Sistema de registro que tiene que tener fecha y hora, lote de esterilización, operador, quién manejó el equipo, descripción del artículo, ¿no? El tipo de parámetros del ciclo, el resultado del monitoreo, incidencias, si ha habido ciclos fallidos o especiales, como reprocesamientos, ¿no? Y cada bandeja o set lleva un número de control grabado que vincule el material con su registro correspondiente, ¿no? Liberación del producto estéril, pues una vez se encuentra finalizado del ciclo, se realiza una verificación integral antes de la liberación de la carga, ¿no? Como tipos de monitoreo administrativo, físico o químico, biológico, que sea el biológico es el más confiable,
¿no? Integridad del empaque, que comprueba que no exista daño, humedad o manchas. Por ejemplo, el indicador biológico muestra el resultado con signos negativos, ¿no? Para liberar la carga también. Verificación de limpieza y control. Tras la descontaminación se inspecciona la pieza para comprobar que no queden restos de sangre o materia orgánica. Se utilizan eh, pruebas químicas, ¿no? Y se observa hay una observación visual si hay residuos que se repiten en el lavado. La importancia entonces de la trazabilidad en las centrales de serialización es que todo este proceso va a garantizar la seguridad del paciente y del personal, eh, como control de calidad total, trazabilidad completa, ¿no? Y el cumplimiento de todas las normas internacionales adaptadas a nuestras normas nacionales, ¿no? Como internacionales como la AMI, la OMS, ¿no? Y el MINSA en total. Incluso la Organización Mundial de la Salud también tiene conceptos básicos acerca de la trazabilidad, ¿no? Para la organización de la trazabilidad en la central de esterilización. Por ejemplo, la OMS, en un principal enfoque de trazabilidad según su organismo y guías que presenta son la prevención de las IAS, ¿no? Y la formación del personal, que es una documentación básica del proceso de esterilización. Las organizaciones como la AMI, la ANSI, identificación del producto, la trazabilidad de ciclos, registros técnicos detallados, y aquí en el Perú, pues como integración de esquemas de seguridad quirúrgico también, ¿no? Y entre otras más, ¿no? Como por ejemplo la Organización Mundial de Salud destaca la limpieza, desinfección y esterilización, que son fundamentales para la prevención y el control de infecciones hospitalarias y que recomienda que el personal responsable esté correctamente formado y evaluado, ¿no? Para ser partícipe de este proceso o sostener la trazabilidad del instrumental o dispositivo médico que esté manejando, ¿no? Bien, entonces veamos el concepto en general de la trazabilidad, ¿no? O del SCOL data, ¿no? Dentro de cualquier hospital, todos los días se repite un viaje invisible, uno de altísimo riesgo. Es la vida secreta de un instrumento quirúrgico, un recorrido que, aunque no lo veamos, garantiza la seguridad de cada paciente, pero que está llenísimo de desafíos logísticos. Hoy vamos a meternos de lleno en la tecnología que está detrás de todo esto, la que orquesta esta danza de precisión y seguridad. A ver, es una pregunta que seguramente nunca nos hemos hecho. ¿Qué pasa con un bisturí o unas pinzas después de una operación? Uno pensaría que su trabajo ya terminó, ¿no? Pues no para nada. De hecho, ahí es donde recién empieza un viaje increíble. Y la respuesta nos abre las puertas a un mundo de precisión y control que es, de verdad, fascinante. Bien, en este análisis vamos a ver primero cuál es el problema que enfrentan los hospitales, luego la solución digital que se ha diseñado para resolverlo. Vamos a seguir el viaje de un instrumento paso a paso. Analizaremos la tecnología que lo hace posible y al final veremos el impacto real que tiene todo esto. Empecemos por el principio, como debe ser. Todo este viaje comienza en un lugar que es como el corazón oculto del hospital, un lugar absolutamente vital para que todo funcione. Este lugar se llama Central de Esterilización, o CCE, y para que nos hagamos una idea, pensemos en ella como una torre de control de un aeropuerto. Pero claro, en lugar de aviones, gestiona miles y miles de instrumentos quirúrgicos. Su misión es recoger, limpiar, desinfectar, esterilizar, empaquetar y devolver cada herramienta al lugar correcto y en el momento preciso. Un solo error, uno solo, puede tener consecuencias gravísimas. Entonces, para manejar toda esta complejidad y sobre todo para eliminar el riesgo del error humano, la respuesta es la tecnología. Y es aquí justamente donde entra en juego un sistema diseñado específicamente para este tremendo desafío.
Stilco Data es, en esencia, el cerebro digital de toda la central de esterilización. Su función suena simple, pero ejecutarla es increíblemente complejo. Darle trazabilidad total a cada instrumento desde que sale del quirófano hasta que regresa. Ahora, lo interesante aquí es que el sistema opera en dos niveles. Por un lado está Stilco Data Live, que es como el supervisor de las máquinas. Se la pasa vigilando. La lavadora funcionó a la temperatura correcta, el esterilizador completó su ciclo como debía, pero por otro lado está Stilco Data Pro, que va mucho más allá. Este ya no mira la máquina, mira al instrumento en sí. Le da como una identidad digital, un DNI que lo acompaña a todas partes. Muy bien, ahora que entendemos el concepto, sigamos a un instrumento en su viaje. Veamos paso a paso cómo este flujo de trabajo digital se ve en la vida real. Aquí está el ciclo completo, en sus 8 fases clave, desde que un instrumento sale sucio del quirófano hasta que está impecable y listo para la siguiente cirugía. Y lo importante es que cada uno de estos pasos es registrado y verificado digitalmente. No hay forma de saltarse uno. Entonces, este es el punto crucial. El sistema actúa como un guardián digital súper estricto. Un instrumento no puede pasar del lavado al empaquetado si el ciclo de lavado no se completó a la perfección. Si hay el más mínimo problema, el sistema lanza una alerta, visual y sonora, y detiene el proceso en seco hasta que se resuelva. Y aquí, en la fase de empaquetado, pasa algo que es clave. El mundo digital y el físico se unen. El sistema imprime una etiqueta que es, básicamente, el pasaporte del instrumento. Ahí está toda su historia. ¿Qué máquina lo lavó? ¿Quién lo empacó? ¿Qué ciclo de esterilización se usó? Todo está en ese pequeño código. Pero bueno, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? Vamos a explorar las herramientas y funciones que hacen posible este nivel de control tan detallado. La gran fortaleza de este sistema es su flexibilidad. Primero, es modular, o sea que se adapta igual a un hospital pequeño que a uno gigante. Se puede integrar con otros sistemas del hospital, creando un ecosistema totalmente conectado. Y por supuesto, es seguro, para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder y hacer cambios. Y aquí es donde la tecnología se pone casi de ciencia ficción. Imaginemos un kit quirúrgico con cientos de instrumentos. Contarlos y verificarlos a mano es una tarea titánica, súper propensa a errores. Para solucionar esto, el sistema usa una estación de escaneo inteligente. Esta estación es una maravilla. Combina varias tecnologías. Tiene una cámara de alta resolución que mira los instrumentos sobre la mesa. Un proyector que ilumina qué instrumento tomar y en qué orden. Y el operador puede interactuar con una pantalla táctil o, mejor aún, con comandos de voz, para tener las manos siempre libres. Y esto es lo que es realmente brillante. El sistema no necesita que cada pinza o cada bisturí tenga un código de barras. No, usa visión por computadora para reconocer cada herramienta por su forma, su tamaño y su color. En un instante identifica todos los instrumentos que hay sobre la mesa, verifica si falta alguno o si hay uno de más que no debería estar ahí. Los beneficios de esto son enormes, como se pueden imaginar. Primero, y más importante, aumenta la seguridad del paciente porque reduce el error humano casi a cero. Segundo, ahorra una cantidad de tiempo increíble, automatizando un proceso que antes era manual y lentísimo. Y tercero, simplifica la gestión de los kits quirúrgicos más complejos que existen. Ya vimos el viaje de un solo instrumento. Ahora, para ir cerrando, vamos a alejarnos un poco para entender el impacto que una tecnología como esta tiene en todo el sistema de salud. El impacto es realmente profundo. Lo primero y lo más importante, la seguridad del paciente. Después, la eficiencia del hospital porque se ahorra tiempo y recursos muy valiosos. También permite un control financiero súper preciso, ayudando a entender los costos como nunca antes. Y por último, genera datos, que son la base para mejorar continuamente. Al final del día, toda esta tecnología, todos estos datos, todos estos procesos, se resumen en un único momento, un momento crítico. Asegurarse de que el equipo quirúrgico tenga exactamente la herramienta que necesita, perfectamente estéril y lista para cuidar a un paciente. De eso se trata todo. Y a nivel de gestión, esto muestra el poder de los datos. Al rastrear el rendimiento del personal, el uso de las máquinas, los tiempos de cada proceso, el hospital puede analizar con una precisión increíble sus costos operativos. Y esto permite tomar decisiones inteligentes para optimizar recursos sin sacrificar para nada la calidad. Esta cita resume perfectamente la misión del sistema, ¿no? No se trata de tener tecnología por tenerla. Se trata de dar una herramienta de control súper precisa que ayuda a los profesionales a mantener los más altos estándares de productividad y sobre todo de seguridad.
Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿El viaje del instrumento quirúrgico es solo un ejemplo de los muchísimos sistemas complejos e invisibles que operan a nuestro alrededor, garantizando nuestra seguridad de formas que ni nos imaginamos? Nos hace pensar, ¿cuántos otros sistemas así existen en nuestra vida diaria, trabajando en silencio para cuidarnos? Este sistema es un sistema informático de gestión y trazabilidad, ¿no? Donde pues, es desarrollado por STICO, por esta empresa internacional que finalmente, pues, aquí el MISA también lo registra, ¿no? Quizás no de una forma digital como se espera, ¿no? Pero, donde nos va a ayudar a nosotros a permitir registrar, controlar, incluso auditar también, ¿no? ¿Qué registra el Stilco Data? Pues la recepción del instrumental, la limpieza y desinfección, el armado y el empaque, el proceso de esterilización, la liberación de carga, almacenamiento, distribución y asociación con el instrumento, lote, ciclo y el paciente también, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos saber esta empresa finalmente, pues, ¿dónde se utiliza? Pues en hospitales MINSA, de salud, en algunas clínicas privadas, ¿no? En centros de esterilizaciones de altas complejidades también. ¿Qué es la gestión de la central de esterilización? Pues significa administrar y controlar los recursos y resultados de un servicio, ¿no? La gestión asegura que todo el material médico y quirúrgico se procese, ¿no? De una manera segura, con calidad y bastante eficiente también, ¿no? Recordamos entonces que la trazabilidad es este seguimiento documentado y continuo de cada artículo médico desde la recepción sucia, ¿no? Hasta su uso con el paciente, netamente, ¿no? Formas de la gestión de la central de esterilización, pues gestión general del servicio, donde vamos a evaluar calidad, tiempo, índice del proceso, incluso fallas. Gestión de materiales, donde la trazabilidad aquí tiene que establecerse, la trazabilidad del instrumental como datas exclusivas, ¿no? Gestión de equipos que incluye los registros de mantenimiento, preparación o calibración, ¿no? Y finalmente la trazabilidad, que es esta capacidad de conocer la historia completa de un producto, ¿no? La capacidad de poder reconstruir el historial de un producto mediante una identificación una identificación registrada. Esto permite responder a preguntas claves como quién procesó el material, cuándo se utilizó, en qué cirugía y, y paciente se utilizó, ¿no? Es como el DNI propio de los set o instrumentales, ¿no? Es, entonces, aquí hay una pequeña historia, una breve historia, ¿no? Como de tiempo para poder entender desde cuándo es que se da el proceso de de la trazabilidad que se incorpora recién en los años 90, ¿no? Con la palabra trazabilidad en la lengua española, ¿no? En el 2000 el concepto se extiende a salud, alimento y logística, ¿no? Porque ya se da con mayor frecuencia en esa área, ¿no? En el 2008, pues, gracias a la norma del ISO, ¿no? Incluye la trazabilidad como parte de buenas prácticas, ¿no? Y en la actualidad, después de la pandemia, pues la trazabilidad se volvió más global, ¿no? No solamente en el área de alimentos, ni de logística, ni de farmacéuticos, sino solamente también abarcaba pues al área de la centralización y en la actualidad pues hasta incluso en el quirófano, ¿no? La trazabilidad dentro de quirófano también. Hoy la trazabilidad pues es vista como el derecho del paciente, ¿no? Que garantiza la seguridad y el control del instrumental que está siendo procesado y nosotros como proveedores de cuidado que se cumpla ello también, ¿no?
Objetivos, entonces, centralizar y optimizar, reducir pérdidas y daños, mantener control documentado y garantizar la disponibilidad y calidad constante de cada ello, ¿no? Conciencia documental, ¿no? Esta conciencia documental que comprende, pues, registrar cada paso, ¿no? Para asegurar la trazabilidad y la responsabilidad de cada profesional. Ejemplo de la aplicación, por ejemplo, en medicamentos versus en instrumental. En medicamentos la trazabilidad es lineal, ¿no? El producto se consume finalmente, ¿no? Desaparece, ¿no? Pero en la central de esterilización no es así, es un material o un insumo que finalmente retorna, ¿no? Se recicla, en otras palabras, ¿no? El instrumental se lava, se esteriliza y se reutiliza, ¿no? Por eso es que aún más la trazabilidad en la central de esterilización, como en otro servicio, es indispensable, ¿no? Nos ayuda a garantizar que el instrumental llegue de forma segura, esterilizado y funcionable aún más, ¿no? Entonces, la trazabilidad y la gestión son pilares finalmente de la bioseguridad hospitalaria que permiten controlar cada instrumento o cada equipo desde su ingreso hasta su uso, demostrar la eficacia del proceso y responder, pues, ante auditorías o eventos adversos, donde básicamente van a tener registro, ¿no? De todo lo que se ha llevado a cabo, como la etapa de la trazabilidad que yo les mencionaba, ¿no? La resección y el lavado, que comienza desde esta primera etapa. Recuerden antes de ello, pues el objetivo principal de la trazabilidad en la central de digitalización es garantizar la seguridad del paciente, prevenir infecciones asociadas a la atención en salud, asegurar la calidad y control del proceso, permitir que estas auditorías se lleven a cabo, permitir retiros y análisis de fallas, ¿no? Y recordar los procesos y etapas de la trazabilidad, donde se comienza con la resección y el lavado, donde hay un registro previo del servicio de origen, ¿no? Del proveedor quien trae este instrumental para la resección y el lavado, la limpieza manual y mecánica documentada, ¿no? La preparación de empaque, ¿no? Que es la identificación del set del instrumental, responsable del armado, ¿no? ¿Quién ha armado, especialmente el instrumental? Eh, Como otra etapa de la trazabilidad también está la esterilización, ¿no? Donde vamos a ver qué método se ha usado para el proceso de esterilización. Puede ser vapor, EO, ¿no? O ETO, plasma, etcétera, ¿no? Eh, También el equipo, lote y ciclo, fecha y hora, ¿no? Del proceso de esterilización, indicadores químicos y biológicos, almacenamiento, ¿no? Condiciones ambientales y de control de vencimiento también, la distribución y el uso, ¿no? El servicio, el procedimiento y el paciente, si esto pues se aplica, ¿no? Cuando sea aplicable. Y el retorno de este instrumental, porque recordemos pues que el instrumental, a diferencia de un medicamento, vuelve a reutilizarse, ¿no? Es un instrumental que se vuelve a reutilizar. Tiene propiedades para que se vuelva a reutilizar. Entonces necesita un registro post-uso y reprocesamiento también, ¿no? Eh, Dentro de la trazabilidad también tenemos que mencionar pues estos elementos claves del sistema, que es el etiquetado, ¿no? Donde esté una etiqueta, ¿no? Como hemos visto anteriormente, el método, el lote, la fecha de vencimiento, el equipo y el operador también, ¿no? Indicadores de químico, biológico, químico si es de clase 1 a clase 6 dependiendo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase. Biológico según el protocolo, y dentro de este elemento clave del sistema tiene que haber un registro, tanto puede ser físico. Lo normal que se usa en MINSA son físicos, ¿no?
por ahí puede haber un hospital que esté utilizando ya registros digitales como es Call Data, ¿no? O School Data. Pero se utiliza actualmente, pues, por ejemplo, en el hospital donde laboro, pues se utiliza físico más que nada, ¿no? Todavía no se cuenta con este sistema, ¿no? Este data porque uno que es bastante costoso también, ¿no? Y la tecnología también, código de barras, ¿no? También, ¿no? QRs, ¿no? Que puedan presentar. Entonces, el rol de enfermería en la trazabilidad es más que nada verificar la integridad del empaque y la vigencia, confirmar responsabilidad del lote, del ciclo, del paciente, registrar y reportar desviaciones, cumplir y supervisar protocolos como checklist, ¿no? Importante antes de los eventos adversos que puedan pasar, como permite, ante un evento adverso nos ayuda a permitir rastrear rápidamente ese instrumental. Por ejemplo, si un paciente, pues, tuvo una infección del área quirúrgica, ¿no? Y se requiere rastrear rápidamente de dónde proviene este tipo de bacteria que es multiresistente o un microorganismo multiresistente. Y por ahí pues se encuentra dentro de un instrumental que quizás puede ser, supongamos, ejemplo, pongamos como la cánula Yankauer, donde ha crecido demasiada biofil, ¿no? Dentro de ellos, esta comunidad de microorganismos que finalmente cuando entran en contacto con la mucosa de la cavidad estéril del abdomen, por ejemplo, esto se adhiere rápidamente y se transfiere. Y si estamos hablando de insumos de traumatología como implantes, etcétera, estas también se adhieren finalmente y estas pasan, cuando ya entran en contacto con el tejido óseo, entran directamente hacia la médula y esto trasladándose hacia la sangre finalmente, ¿no? Y abarcando pues un tipo de infección más generalizada como la sepsis, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ello, pues es indispensable reconocer ello, ¿no? Recordemos que en el ámbito hospitalario, cada instrumento que llega a un paciente debe pasar un proceso seguro, controlable y verificable, ¿no? Y para ello, ¿qué tiene que cumplir? Pues pasar el proceso de trazabilidad en la central de esterilización, ¿no? Este sistema de trazabilidad a nosotros nos permite seguir ese recorrido paso a paso desde la recepción del material contaminado, donde va a garantizar finalmente que el instrumento o el insumo llegue de forma seguro hacia el paciente, brindando la calidad del cuidado, ¿no? Hacia el paciente, de forma seguro y funcionable, ¿no? Entonces, lo que no se registra, no se controla, básicamente. Y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces recordemos, nosotros no estamos en el tiempo de corregir, estamos en el tiempo de prevenir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en la actualidad es tratar de prevenir, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Siguiendo este proceso de trazabilidad paso a paso y reconociendo todas las etapas del proceso de esterilización. Bien, con esto finalizo el tema del día de hoy. Quiero ver si hay algunas preguntas que tengan o acotaciones al tema del día de hoy. Vamos a dar unos minutos para que ustedes quizás formulen sus preguntas, ¿no? Por el chat, si no pudieran hablar. Eh, Esperamos entonces, antes de finalizar. Bien.
Si no hay preguntas acerca del tema, para concluir, la trazabilidad en la central de esterilización no es solo un registro técnico, sino una herramienta fundamental para la seguridad del paciente desde la limpieza del punto del uso o posuso, ¿no? Hasta la liberación y el seguimiento del material, ¿no? Y cada una de estas etapas va a depender del compromiso y la responsabilidad que tiene cada personal que labora en la central de esterilización, especialmente la enfermera. Fortalecer la trazabilidad significa pues reducir riesgos y prevenir infecciones y de esta manera ayudar a garantizar una atención con calidad. Despedirme de ustedes, agradecerles igual la participación a este diplomado y vernos hasta otra oportunidad. Gracias a todos.